Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de Avalanche dentro de la plataforma de KuCoin de la manera más fácil, sencilla e intuitiva para poder hacernos con este criptoactivo, con este proyecto en el que nosotros confiamos a la hora de invertir nuestro capital. Por eso, si aún no tienes una cuenta creada dentro de la plataforma de KuCoin, te dejo un enlace de referidos en el primer comentario del vídeo con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital. Y ahorrar en comisiones le va a venir muy bien a tu bolsillo para poder comprar otras criptomonedas en el futuro. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas con los productos de inversión de la plataforma de KuCoin, como puede ser el staking, los términos flexibles, el bono de KCS, etcétera. Productos que te permitirán obtener una rentabilidad compuesta dentro de la plataforma y generar más intereses con tus criptomonedas. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y este tutorial lo voy a dividir en dos partes. Primero os voy a enseñar a comprar la criptomoneda de Avalanche dentro del ordenador, de la computadora, y luego os voy a enseñar a comprarlo dentro del teléfono móvil. En este caso vamos a cubrir ambos dispositivos, ya que normalmente cualquier persona tiene un ordenador o un dispositivo móvil para poder comprar esta criptomoneda. Dicho esto, vamos directamente al ordenador. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro del ordenador y lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de activos. Aquí nosotros vamos a ver los diferentes activos que tenemos y las diferentes carteras que tenemos. Vamos a diferenciar diferentes carteras en función de la utilidad que le vayamos a dar. Encontramos la cuenta principal, la cuenta de comercio, margen, futuros y cuenta pool X. Nosotros en este caso, para poder comprar criptomonedas, tanto Avalanche como Rose o cualquier otra criptomoneda, vamos a necesitar tener nuestros activos en la cuenta de comercio, ya que al final nosotros en la cuenta de comercio vamos a tener aquellos activos que vamos a necesitar para hacer trading en el mercado spot y comerciar con las criptomonedas. Una vez visto esto, que es un requisito esencial para poder comprar cualquier criptomoneda, vamos a ver qué intercambios encontramos dentro de la plataforma de KuCoin, ya que todas las criptomonedas no son compatibles para comprar Avalanche. Tenemos que encontrar qué criptomoneda tenemos que tener para poder comprar la criptomoneda de AVAX. Por eso lo que vamos a hacer nosotros ahora es irnos a la parte de mercados, que lo voy a abrir en una pestañita nueva, y aquí en esta pestaña nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar todas las criptomonedas aquí en USD, todas las criptomonedas stablecoins, y vamos a poner en la lupa AVAX, es decir, AVAX. Se nos va a abrir esto de aquí, que es AVAX USDT, vamos a hacer clic sobre él y se nos va a abrir en esta ventana el intercambio, en este caso de trading avanzado, de la plataforma de KuCoin, donde vamos a ver un gráfico interactivo, el libro de órdenes y aquí la opción de realizar una orden. En este caso vemos un gráfico para AVAX USDT, pero os recomiendo que le deis a la flechita de aquí y aquí en la lupa pongáis AVAX para ver todos los intercambios disponibles de Avalanche. En este caso encontramos Avalanche USDT, Avalanche BTC, Avalanche USDT, pero esto es 3S y esto es 3L, es decir, otras cosas totalmente diferentes, 3 por short, 3 por long. O sea que nosotros en este caso tendremos que prestar únicamente atención a AVAX USDT y a AVAX BTC. Esto quiere decir que para poder comprar la criptomoneda de Avalanche dentro de la plataforma de KuCoin, o bien vamos a poder hacerlo con la criptomoneda de USDT o bien con la criptomoneda de Bitcoin. En este caso yo tengo USDT en mi cuenta de comercio, pero si no lo tienes vas a necesitar o bien USDT o bien BTC en tu cuenta de comercio. Y una vez tengas una de estas dos en tu cuenta de comercio, pues abres el intercambio en cuestión. Si tienes USDT, pues abres este. Si tienes BTC, pues abres este de aquí abajo. Yo voy a abrir AVAX USDT, que es en el que estoy actualmente, y como vemos nos permite cambiar la temporalidad de las velas, nos permite hacer zoom, quitar zoom, movernos en el gráfico como nosotros queramos, de adelante para atrás. También encontramos el volumen aquí abajo, podremos añadir dibujos, líneas, y podemos añadir también indicadores o cambiar las preferencias del gráfico si es lo que nosotros queremos, para tener una personalización súper completa y poder hacer un trading avanzado de alta calidad para ejecutar nuestras estrategias dentro del mercado y dentro del análisis técnico que nosotros hagamos en este. Luego aquí a la derecha encontramos el libro de órdenes con las órdenes que se están ejecutando, el precio actual de Avalanche, en este caso precio en tiempo real, que es 103,19, ha bajado
a 1,94 o ha subido en 1,94, y aquí, bueno, pues aparecerán las variaciones. Aquí las operaciones recientes, la profundidad de mercado nos aparece aquí, y aquí abajo nos aparece la opción de realizar una orden en spot, margen, contrato y grid. En este caso es muy importante que tengamos seleccionado spot, ya que al final el mercado spot básicamente significa que nosotros estaremos comerciando sin ningún apalancamiento, únicamente con los activos que nosotros tenemos. Nosotros estaremos vendiendo o comprando un activo que sea nuestro y lo estaremos intercambiando dentro de la plataforma de KuCoin con valor a mercado. En este caso vamos a ver las diferentes órdenes. Como veis en la pantalla aparece la orden a mercado, la orden limitada y la orden stop limitada y la orden de mercado stop. En este caso vamos a hacer una orden a mercado, que es la orden más simple y que básicamente consiste en que cuando nosotros le demos a comprar AVAX estaremos comprando a precio de mercado, a precio real, es decir 103,089, y ese será el precio en el que nosotros estemos comprando. Las órdenes limitada, stop limitada y la orden mercado de stop son órdenes un poco más complejas, y te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas para que aprendas cómo utilizarlas si quieres hacer un trading avanzado, si quieres poner órdenes de compra o de venta a un precio determinado y que se ejecuten en función de tu plan y tu estrategia de inversión. Te recomiendo que le eches un vistazo porque vas a aprender muchísimo con ese video tutorial. Aquí a la derecha también nos aparece la opción de pagar comisiones en KCS, y también te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas donde te enseñé a reducir las comisiones dentro de la plataforma de KuCoin al máximo posible para que tú pierdas lo menor posible y puedas comprar más criptomonedas dentro del mercado. Reducir en comisiones siempre es bueno para que nosotros ahorremos en criptomonedas. Dicho esto, como hemos comentado, vamos a ejecutar una orden a mercado, estaremos comprando a este precio de aquí, y aquí podemos poner la cantidad de USDT que vamos a utilizar. Si tienes 10, pues ponemos 10, pero bueno, en este caso la plataforma me avisa de que mis fondos, el máximo de fondos que tengo es de 0,37 USDT, es decir, de 37 céntimos de USDT. En este caso no hay que preocuparse de nada, porque la cantidad mínima para comprar no es de 10 USDT como en la plataforma de Binance, sino que en este caso la cantidad mínima es de 0,01. Así que si nosotros, por ejemplo, le damos al 100% de los USDT, que es 0,375, y le damos a comprar AVAX, pues en este caso veremos que la compra se ejecuta de una manera totalmente correcta. Has colocado la orden correctamente y se ha ejecutado correctamente. Por eso, antes de ir a ver dónde hemos almacenado este AVAX que acabamos de comprar, vamos a enseñar a cómo comprar desde el teléfono móvil, y ahora mismito volvemos. Bien, tigres, pues ya estamos dentro del teléfono móvil, y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete al canal para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Nada, es broma, lo primero que necesitamos hacer es acceder a la plataforma de KuCoin, que la tengo aquí mismito. Una vez hemos accedido, nosotros vemos este menú. Vamos a tener que irnos a la parte de mercados, suponiendo obviamente que ya tenemos nuestro USDT en la cuenta de comercio, y una vez estamos en la cuenta de mercados, nos vamos a ir a la lupa que aparece arriba a la derecha. Una vez le demos a clic, vamos a poner la criptomoneda de AVAX, que es la de Avalanche, y vemos los diferentes intercambios que hemos visto antes. En este caso vamos a ir a AVAX USDT, que es el primero que nos aparece, y vamos a un menú muy parecido al anterior, al que hemos visto en el ordenador, donde nos aparece el gráfico, un poco compacto, porque estamos dentro del teléfono móvil, evidentemente, pero básicamente es lo mismo. Podemos cambiar la temporalidad de las velas. También podremos ver los indicadores que nos aparecen abajo, el libro de órdenes, las operaciones recientes. También podremos ver la información del token. También podremos abajo comprar y vender, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Así que vamos a darle a comprar. En este caso, una vez le demos a comprar, vemos que pues nos aparece lo mismo de antes: comprar, vender, los diferentes tipos de órdenes, límite de mercado, stop limit, stop market. En este caso vamos a hacer una orden a mercado y eliges la cantidad de USDT que tú quieres utilizar. En este caso, la cantidad disponible de USDT que yo tengo, que vemos ahí, es 0,000061961. En este caso, esta cantidad es inferior a la mínima requerida para poder comprar AVAX, porque ya hemos comprado AVAX dentro del ordenador. Pero si todavía no lo has comprado, eliges la cantidad que tú quieres, puedes ponerlo pues bien con el teclado o bien con esta cantidad de aquí de 100%, etcétera. Y una vez la hayas puesto, le das a comprar AVAX y ya habrás comprado a mercado la criptomoneda de AVAX. Pero evidentemente, como veis abajo me pone la orden mínima es de 0,1 USDT y por eso no me he dejado realizar la orden. Pero de esta manera hemos aprendido a comprar AVAX dentro del teléfono móvil siempre que queramos y cuando queramos, ya que llevaremos el dispositivo móvil siempre encima. Bien, tigres, pues una vez hemos aprendido a comprar desde el teléfono móvil, vamos a ver dónde hemos almacenado este AVAX que acabamos de comprar. Nosotros estamos dentro de la plataforma de KuCoin y vamos a irnos a la parte de activos, y dentro de activos nos vamos a ir a la cuenta de comercio, ya que al final hemos utilizado el USDT que teníamos en la cuenta de comercio y lo hemos cambiado por el AVAX dentro de la cuenta de comercio. O sea que ahora mismo, como veis aquí, nos aparece el Avalanche con una cantidad de 0,37
33 euros. Este es el valor de Avalanche que tengo en mi cuenta y evidentemente corresponde con la cantidad de USDT que hemos utilizado antes para comprar la criptomoneda de Avalanche. En este caso, si nosotros, por ejemplo, queremos transferirlo a otra cuenta, pues nos vamos al resumen de activos, le damos aquí a transferir y podemos transferirlo a otra cuenta de una manera muy fácil y sencilla, desde la cuenta de comercio hasta las otras cuentas que encontramos dentro de la plataforma de KuCoin. Por eso, si te ha servido el vídeo, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.